Las paradojas son enigmas lógicos que desafían nuestras intuiciones y nos llevan a conclusiones contradictorias o aparentemente imposibles. Estas situaciones desconcertantes pueden surgir en diversas áreas, como la filosofía, las matemáticas, la física y la lógica, y han intrigado a las mentes curiosas durante siglos. Aquí te traigo 4 paradojas que volarán tu mente. La paradoja del barco de Teseo. La historia cuenta que Teseo, el valiente héroe ateniense, tenía un barco que utilizó para navegar y derrotar al temible Minotauro en Creta. A medida que pasaba el tiempo, las partes del barco comenzaron a desgastarse y se reemplazaron gradualmente con piezas nuevas. La pregunta que surge es, si todas las partes originales del barco han sido reemplazadas, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo? Esta paradoja se profundiza aún más cuando consideramos otro escenario. Imaginemos que todas las partes originales del barco se conservan y, a partir de ellas, se reconstruye un nuevo barco idéntico al original. Entonces, ¿ese es el barco de Teseo? La paradoja se basa en el concepto de identidad y cómo definimos la continuidad a lo largo del tiempo. La paradoja del barbero. La premisa de la paradoja del barbero es la siguiente. En un pequeño pueblo, hay un barbero que afeita únicamente a aquellos hombres que no se afeitan a sí mismos. Esto plantea la pregunta, ¿el barbero se afeita a sí mismo? Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces no puede afeitarse, ya que solo afeita a aquellos hombres que no se afeitan a sí mismos. Pero si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces cumple con la condición de ser afeitado por el barbero, es decir, es un hombre que no se afeita a sí mismo. Esta contradicción lógica crea una paradoja interesante. Si el barbero se afeita a sí mismo, no puede afeitarse. Y si no se afeita a sí mismo, entonces debe ser afeitado por el barbero. En ambos casos, llegamos a una contradicción, lo que hace que la situación sea paradójica. La paradoja de la omnipotencia. Esta paradoja plantea la siguiente pregunta: ¿puede un ser omnipotente crear una tarea o un desafío tan grande que no pueda llevarlo a cabo? La paradoja surge de una contradicción inherente. Si asumimos que un ser es verdaderamente omnipotente, se espera que pueda realizar cualquier acción o tarea imaginable, sin limitaciones. Sin embargo, si ese ser crea una tarea o desafío tan grande que no puede completarlo, entonces se plantea la cuestión de si es verdaderamente omnipotente, ya que hay algo que no puede hacer. Por ejemplo, si consideramos que un ser omnipotente puede crear una roca tan pesada que no pueda levantarla, entonces se enfrenta a la incapacidad de levantar la roca que él mismo ha creado, lo que sugiere que no es omnipotente. Por otro lado, si el ser no puede crear una roca tan pesada, entonces también hay una limitación en su poder, lo que nuevamente plantea dudas sobre su omnipotencia. La paradoja del abuelo. Esta paradoja se plantea de la siguiente manera. Imagina que tienes la capacidad de viajar en el tiempo y decides volver al pasado para encontrarte con tu propio abuelo cuando era joven, antes de que tus padres o madres hayan nacido. Ahora, supongamos que por alguna razón decides matar a tu abuelo antes de que él tenga hijos. Aquí es donde surge la paradoja. Si matas a tu abuelo antes de que él tenga hijos, entonces tus padres o madres nunca habrían nacido. Si tus padres o madres nunca hubieran nacido, entonces tú tampoco habrías nacido. Y si tú nunca hubieras nacido, no podrías haber viajado en el tiempo para cometer ese acto de matar a tu abuelo. Esta paradoja crea un círculo lógico sin una resolución clara. Si matas a tu abuelo, eso impediría tu propia existencia y, por lo tanto, no podrías haber llevado a cabo el viaje en el tiempo. Pero si no matas a tu abuelo, entonces tú existirías y podrías llevar a cabo el viaje en el tiempo para matarlo. Es una situación contradictoria y aparentemente imposible de resolver dentro de la lógica lineal del tiempo. Gracias por ver el video, hasta la próxima.